Bienvenidos a este curso en línea Urgencias Médicas 1. Soy el Dr. Javier Santiago y en esta ocasión, en este módulo 7, abordaremos al paciente con enfermedad vascular cerebral. Los módulos 7 son: determinar los aspectos fisiopatológicos de importancia en la enfermedad vascular cerebral, establecer las directrices iniciales para el manejo correcto, reconocer la sintomatología sugerente para una enfermedad vascular cerebral, instaurar tratamiento inicial para el envío a un servicio de urgencias en el caso de que estemos abordando al paciente en un servicio de consulta externa y establecer el tratamiento final para el paciente con EBC. Por definición tenemos que la enfermedad vascular cerebral es catalogada como un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de signos neurológicos focales que persisten por más de 24 horas sin una causa aparente que el origen vascular. Clínicamente, y como lo podemos observar en la imagen de la derecha, esta enfermedad vascular cerebral se va a clasificar en dos subtipos, un tipo isquémico y un tipo hemorrágico. Por el lado de la isquemia, esa isquemia cerebral es la consecuencia de la oclusión de un vaso y puede tener manifestaciones transitorias, llámese ataque isquémico transitorio o manifestaciones permanentes, lo que implica un daño neuronal irreversible. Por otra parte, en la cuestión hemorrágica, esta es condicionada por la ruptura de un vaso, lo cual va a dar lugar a una colección hemática en el parénquima cerebral o en el espacio subaracnoideo. Cada una va a tener ciertas características. Igual, regresamos a la imagen, vemos que por el lado del EBC isquémico puede ser ya sea un ataque isquémico transitorio o propiamente un infarto establecido. La diferencia entre uno y otro, y en especial con el ataque isquémico transitorio, pues es que no existe daño neuronal. La duración es menor a 60 segundos, hay una recuperación espontánea y no se van a evidenciar lesiones ante la toma de resonancia magnética. Por el lado del infarto, pues bueno, tenemos que el mecanismo de producción puede ser trombótico, embólico o hemodinámico. En la cuestión hemodinámica tenemos que el paciente puede presentarse con datos de bajo gasto o inclusive hipotensión, y esas dos condiciones generan la aparición de un EBC de tipo isquémico. En cuanto a la etiología, pues tenemos un origen aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, infrecuente o indeterminado. Y en cuanto a la topografía de ese EBC isquémico de tipo infarto, pues tenemos que la localización puede ser un infarto completo de la circulación anterior, un infarto parcial de la circulación anterior, un infarto lacunar, o inclusive un infarto de la circulación posterior. Por el lado del EBC hemorrágico, pues tenemos cuando se trata de una hemorragia cerebral, que se trate de una hemorragia parenquimatosa o intraventricular. En cuanto a la parenquimatosa, pues puede ser lobar, profunda, en la región del tronco encéfalo o inclusive en la región del cerebelo. Antes de hablar acerca del abordaje propiamente de ese paciente con una enfermedad vascular cerebral, es importante recordar ciertos aspectos fisiopatológicos que nos van a permitir dar un buen manejo. Sabemos que de manera normal y de manera fisiológica tenemos un flujo sanguíneo, el cual oscila entre 50 y 55 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Una presión de perfusión de 50 a 150 milímetros de mercurio, que esta la podemos obtener restando la presión arterial media menos la presión intracerebral. Mientras que esa presión intracerebral oscila entre 5 a 10 milímetros de mercurio, sabemos que cifras mayores a 20 milímetros de mercurio ya son cifras muy altas, muy elevadas, y lo cual nos va a generar un daño cerebral. En la imagen de la derecha vemos de manera resumida todos los aspectos que se llegan a presentar cuando hay una lesión de tipo isquémico, que es lo que vamos a abordar en este módulo. Vamos a hablar más y a profundidad del manejo de ese paciente con una enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico. Entonces, regresando a la imagen, pues vemos que una disminución del oxígeno y de la glucosa va a generar esa isquemia. A partir de esa isquemia se empiezan a generar otro tipo de cambios a nivel celular, disminuye el ATP,
se generan despolarizaciones, con lo cual va a haber liberación de neurotransmisores excitadores, glutamato, aspartato, aumento del calcio intracelular, la formación y la liberación de radicales libres y con ello el aumento de ácido láctico. Todo esto se va a traducir a la aparición de lesión irreversible y muerte celular. Estos aspectos fisiopatológicos es importante recordarlos porque los podemos aplicar de manera clínica al paciente. Todo esto va a generar cambios a nivel celular, a nivel cerebral, y nos va a permitir identificar 3 zonas, que en esas zonas es importante conocerlos porque es donde nosotros vamos a ejercer el efecto terapéutico con los medicamentos o los fármacos que iniciemos en ese paciente. Entonces las 3 zonas a conocer pues es la zona de necrosis, la zona de penumbra isquémica, que es el área de acción terapéutica, y una zona de perfusión, que es la zona que se mantiene íntegra y en la cual pues se mantiene ese riego sanguíneo. En relación a los aspectos epidemiológicos, pues sabemos que el EBC representa la segunda causa global de muerte y va a tener mayor predominancia en países medios y bajos, alrededor de 4.95 millones de personas. En base a estas cifras, se ha estimado que para el 2030 esa incidencia se va a ver afectada y aumentada hasta el 44%. En México, se ha observado, en base a las estadísticas que se han tenido, que la edad promedio de aparición de esta enfermedad vascular cerebral es alrededor de los 65 años o menos. Va a representar el 1% de los ingresos hospitalarios y va a tener una tasa de mortalidad del 28.3 por cada 100,000 habitantes. En relación al ataque isquémico transitorio, del cual ya hablamos en las primeras diapositivas, va a tener un mayor riesgo de desarrollar un EBC a las 2 semanas posteriores de haberse presentado. El porcentaje va a oscilar, puede ser desde el 1% y hasta el 11.7% respecto a los días de aparición, a los 2 o a los 7 días. ¿De qué va a depender este porcentaje y este desarrollo o esta aparición de un EBC? Pues va a depender de las comorbilidades con las que cuenta el paciente. No es lo mismo un paciente con un ataque isquémico transitorio que no es diabético, no es fumador crónico, no es hipertenso, a comparación de un paciente que sí es fumador crónico, que es un hipertenso mal controlado o es un diabético, el cual va a tener ese riesgo aumentado de presentar un EBC 2 semanas posteriores. Como toda enfermedad, pues sabemos que vamos a tener factores de riesgo, los cuales debemos investigar al momento de estar valorando al paciente, porque con esto nos podemos orientar a qué es lo que está pasando o inclusive la situación por la cual está cursando un paciente, si es una enfermedad vascular de tipo isquémico o de tipo hemorrágico. Dentro de esos factores de riesgo, pues tenemos los factores no modificables, la edad mayor a 55 años, cuando se trata de un tipo isquémico, o mayor de 65 años cuando se trata de un tipo hemorrágico. El sexo pues tiene mayor predominancia, el sexo masculino respecto al femenino, o inclusive el nivel sociocultural. En cuanto a los modificables, pues tenemos la hipertensión arterial, el tabaquismo, diabetes mellitus, dislipidemia, estenosis carotidia, fibrilación auricular, que el paciente se encuentre bajo terapia hormonal, el sedentarismo y la dieta. Para tener un mejor entendimiento del abordaje de ese paciente con EBC, en este caso de tipo isquémico, pues vamos a tratar de desglosar paso por paso para poder brindar una mejor atención a ese paciente. Iniciamos con esa valoración inicial. Sabemos que en todo paciente con sospecha de presentar un EBC de tipo isquémico debe de realizarse una valoración que recoja de forma rápida y de forma protocolizada los principales datos clínicos, lo que facilitará el establecimiento de las exploraciones complementarias más adecuadas y con ello orientar ese diagnóstico y esa terapéutica. Sabemos que dentro de esa valoración inicial pues es importante conocer la hora de inicio de los síntomas. Esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a determinar qué tipo de medicamentos o de fármacos podemos emplear en ese paciente, y esto es respecto a el uso de una terapia fibrinolítica. Lo ideal, y como lo hablaremos más adelante, el tiempo ideal para iniciar esa terapia es alrededor
de los 60 minutos a los cuales llega el paciente al servicio de urgencias. El segundo aspecto que hay que checar es la circunstancia en las que se presentaron esos síntomas. Sabemos que la instauración súbita durante un esfuerzo o coincidiendo con un pico hipertensivo nos puede sugerir que el EBC sea de tipo hemorrágico, mientras que la aparición durante una hipotensión grave o mantenida orienta a la aparición de un EBC de tipo isquémico, con la variante que sea del aspecto hemodinámico. Sabemos también que si los síntomas se presentan tras un traumatismo cervical y existe tal vez dolor cervical o facial, es probable que estemos ante un paciente con disección arterial. El tercer aspecto que es importante recordar pues es los síntomas de presentación, es decir, el déficit neurológico que va a presentar ese paciente. El conocimiento de estos síntomas ayuda a establecer el carácter vascular de ese déficit neurológico y asimismo nos va a permitir localizar el territorio arterial afectado. Y con ello iniciar esas medidas terapéuticas que más adelante hablaremos. El perfil evolutivo de los síntomas: si estamos ante un paciente con un ataque isquémico transitorio, un ictus establecido o un ictus en progresión. Las comorbilidades asociadas: si ese paciente es hipertenso, diabético, fumador crónico, alcohólico. Y finalmente los fármacos empleados, si está bajo tratamiento antihipertensivo o inclusive si se trata de un paciente que nosotros estamos observando en el servicio de consulta externa, lo derivamos a un servicio de urgencias, pero en ese inter nosotros prescribimos la toma o la ingesta de ácido acetil. Es importante conocer este punto porque el ácido acetil, cuando nosotros lo prescribimos a ese paciente, ya estamos contraindicando que en algún momento pueda o se puede emplear una terapia fibrinolítica. El segundo punto o aspecto a considerar pues es la exploración física, en la cual se va a centrar en la evaluación neurológica y la evaluación neurovascular. En cuanto a la exploración neurológica, pues es importante para nosotros poder confirmar la sospecha de ese ictus con la aparición de ese déficit neurológico focal y con ello valorar la extensión y la intensidad de esa lesión. Esa exploración neurológica pues va a estar basada en la valoración del nivel de conciencia, lenguaje, pares craneales, función motora, sensibilidad, reflejos superficiales y profundos, marcha y así como las pruebas cerebelosas. En cuanto a las exploraciones neurovasculares, pues en esta va a incluir los aspectos del examen físico, los cuales van a estar relacionados con el sistema vascular y en especial con los segmentos arteriales, cervicales e intracraneales. En la diapositiva ponemos ciertos ejemplos que nos pueden orientar a ciertas patologías y con ello estar condicionando la aparición de EBC. Por ejemplo, en el caso de si nosotros estamos observando en el paciente la presencia de angiomas cutáneos, lo podemos relacionar con malformaciones arteriovenosas y con ello inmediatamente pensar en un EBC de tipo hemorrágico. Más allá de esa inspección general, es importante también valorar el área cardíaca. Con ella vamos a nosotros a determinar si existe presencia de soplos o inclusive en la región cervical la presencia de esos soplos también, y con ello pensar tal vez en un EBC de tipo isquémico en el variante de tromboembólico. Finalmente, también parte de esa exploración física se va a centrar en la valoración y en la medición de las constantes vitales, en especial con la presión arterial. La presión arterial, como veremos más adelante, es un factor condicionante que nos va a permitir a nosotros iniciar o no una terapia fibrinolítica. Entonces, más allá de esa exploración que puede ser inicial o una exploración secundaria, un poco más minuciosa, es importante detectar ese déficit neurológico focal. Durante el interrogatorio o anamnesis y esa exploración física, nosotros podemos apoyarnos de diversas escalas que nos van a permitir dar ese diagnóstico presuntivo y orientar un poco más la terapéutica en la cual podemos nosotros basarnos. Este tipo de escalas generalmente son empleadas en un ambiente prehospitalario, ya sea en un servicio de consulta externa o inclusive si estamos en la calle y estamos observando que ese paciente pudiera estar cursando con un EBC de tipo isquémico o de tipo hemorrágico y nosotros fácilmente lo podemos identificar, o inclusive también lo podemos hacer, lo podemos ocupar
en el filtro o triage de un servicio de urgencias. La primera escala, y es la que más se ocupa por la simplicidad de esa escala, es la escala de Cincinnati, en la cual va a valorar la simetría facial, el descenso del brazo una vez que se levantan los dos y la presencia de un lenguaje normal. Si vemos que, o si al emplear esta escala de Cincinnati observamos que el paciente tiene uno de estos tres signos, la probabilidad de que esté cursando con un EBC es del 72%. Si vemos que los tres signos están presentes, esa probabilidad se aumenta hasta el 85%. La segunda escala, que no es tan empleada pero que también es importante mencionarla, es la escala de Los Ángeles, en la cual va a estar valorando la edad mayor a 45 años, si existe historia o no de enfermedad convulsiva, si los síntomas están establecidos en las últimas 24 horas y una breve exploración física, la sonrisa o la gesticulación facial o inclusive la debilidad de extremidades superiores. Entonces, con estas dos nosotros de manera rápida podemos identificar a un paciente potencial con un EBC y con ello derivarlo a un servicio de urgencias, o si estamos en el servicio de urgencias, iniciar una terapéutica adecuada. El siguiente paso con el que debemos de continuar y con el cual ya hicimos nosotros un interrogatorio dirigido, tal vez una exploración dirigida o incluso el uso de escalas, la escala de Cincinnati, y con ello estamos identificando a ese paciente potencial con un EBC, ya sea isquémico o hemorrágico. El siguiente paso es hospitalizar a ese paciente. Esa hospitalización va a depender de si el paciente está cursando durante las primeras 24 horas con esa sintomatología o ya lleva más de 24 horas, porque no es el mismo manejo inicial que se le debe de dar a un paciente que tiene 30 minutos de haber iniciado con ese ataque isquémico, a que si ya lleva 2 días, 3 días, 5 días con las manifestaciones. En relación a un paciente que inició con los síntomas y que tiene menos de 24 horas de haber iniciado, pues volvemos a lo mismo, realizar esa historia clínica dirigida, una exploración física neurológica. Es importante darle soporte vital básico o avanzado en el caso que lo requiera. Recordamos el famoso CAB, circulación, aire, ventilación. Se tiene que monitorizar la actividad cardíaca de ese paciente, mantener se puede indicar oxígeno siempre y cuando el paciente esté saturando a menos del 92%. Si está saturando más, no es necesario brindarle oxígeno suplementario. Además, es importante mantener la temperatura. En caso de que tenga hipertermia o fiebre propiamente, pues se puede controlar con paracetamol. Además, es importante también mantener los niveles de glucosa en niveles óptimos. Si es necesario y si ese paciente tiene cifras menores de 60 miligramos sobre decilitro de glucosa, se puede emplear soluciones glucosadas. Si el paciente tiene cifras normales o cifras que no superen esos 150 miligramos sobre decilitro, jamás se deben de emplear soluciones glucosadas. Siempre se tiene que canalizar a ese paciente con soluciones fisiológicas y con ello mantener una volemia. Además, también respecto a esta volemia, pues siempre es importante evitar las soluciones hipertónicas, porque a veces dentro de ese manejo llenamos y atacamos con suficientes soluciones cristaloides y con ello aumentamos el volumen circulante y lo único que va a pasar es que vamos a encharcar a ese paciente. Otro de los aspectos a cuidar pues es darle el tratamiento a las convulsiones en el caso de que el paciente se presente con convulsiones a ese servicio de urgencias y que esas convulsiones se han derivado de un ataque cerebral de tipo hemorrágico. Otro aspecto que es importante cuidar pues es el uso de los esteroides. Actualmente se ha observado que el uso de estos esteroides no mejora ni empeora las condiciones del paciente, pero sí, al menos si nosotros podemos evitarlo, muchísimo mejor. Además, es importante también iniciar medidas de neuroprotección. En este caso podemos iniciar con atorvastatina a dosis de 80 miligramos cada 24 horas. El uso o el empleo de ácido acetil salicílico puede prescribirse siempre y cuando ese paciente no sea candidato a una terapia de fibrinolisis o inclusive 24 horas después de haber recibido esta terapia fibrinolítica. Una dosis inicial de 325 miligramos y una dosis de mantenimiento de 100 miligramos.
Todo esto, una vez que ya se realizó, es importante reevaluar ese paciente, y la forma de reevaluarlo es en base a la famosa escala de Nice. Por el otro lado, si se trata de un paciente que tiene con más de 24 horas de haber iniciado los síntomas, pues es la realización de esa historia clínica dirigida, una exploración neurológica igual dirigida, el uso de paraclínicos a nivel carotídeo, puede ser el ultrasonido, tomografía, resonancia, la evaluación del ritmo cardíaco, puede emplearse un ecocardiograma para determinar si existe factores de embolismo o inclusive imágenes cerebrales. En este caso podemos hacer uso de resonancia magnética, pero siempre y cuando ese paciente tenga más de 24 horas. Si es menos de 24 horas, primero brindarle las medidas iniciales, el soporte básico o inclusive avanzado en caso de que lo requiera, y mantener ciertos parámetros dentro de lo normal para limitar esa isquemia cerebral. Otras acciones que es importante cuidar al momento de estar hospitalizando a ese paciente es el manejo de la hipertensión arterial, en el caso que el paciente esté cursando con cifras de presión arterial elevada. Este aspecto nosotros lo hablamos en el módulo correspondiente a crisis hipertensiva en la variante de enfermedad vascular cerebral. Entonces sabemos que la reducción es importante alrededor del 15 al 25% de esa presión arterial media en el primer día, la cual tiene que oscilar entre el 90 y 110 milímetros de mercurio. Una presión arterial ideal de ese paciente con un EBC de tipo isquémico tiene que ser menor a 185-110. ¿Esto por qué? Porque esta cifra nos va a permitir llevar a ese paciente, si es candidato, a una terapia de fibrinólisis. Si vemos que ese paciente sí es candidato, pero en ningún momento se le controla esa presión, pues jamás vamos a poder usar esa terapia fibrinolítica. La disminución de 20 milímetros de mercurio brusca se asocia a deterioro neurológico y aumento de esa mortalidad. Entonces, dentro de los cuidados que se le tiene que brindar, como también lo mencionamos en ese módulo de crisis hipertensiva, jamás se tiene que ocupar antihipertensivos de forma sublingual, porque eso disminuye de manera brusca esas cifras tensionales y con ello aumenta más la isquemia y aumenta más la mortalidad. Los fármacos a emplear: la betalol 10 a 20 miligramos IV 1 o 2 minutos y repetir cada 10 minutos a una dosis máxima de 300 miligramos. La segunda opción, nicardipino 5 miligramos por hora, titular con aumentos de 2.5 miligramos por hora cada 5 a 15 minutos a una dosis máxima de 15 miligramos por hora. Otro tipo de fármacos que se pueden emplear es la noradrenalina en el caso necesario, en el caso de que el paciente se esté presentando con un EBC sí de tipo isquémico, pero es del variante hemodinámico. Se tiene que hacer una exploración física neurológica cada 15 minutos durante la primera hora. Se debe de ahí postergar a las 12 horas y de ahí cada 24 horas. La valoración de la presión arterial se tiene que estar tomando cada 15 minutos durante la primera hora, posterior cada 30 minutos durante las 6 horas posteriores y ya finalmente cada hora durante las 24 horas posteriores. Otro aspecto también que tenemos que cuidar es el darle contención a la presión intracerebral con ciertas medidas, como por ejemplo mantener una cabecera de 20 a 30 grados, el uso de diuréticos osmóticos, evitar convulsiones con fármacos adecuados, evitar la agitación, las náuseas o la tos, para que con eso no aumente esa presión intracerebral. También otra medida que se puede emplear es mantener a ese paciente en hiperventilación, manteniendo una presión de CO2 de 28 a 35 milímetros de mercurio. Los fármacos a emplear pues es manitol al 20%, 0.7 a 1 gramo por kilo como dosis inicial y una dosis de mantenimiento de 0.3 a 0.5 gramos por kilo por 3 a 8 horas. O si no contamos con manitol, podemos hacer uso de furosemida 10 miligramos cada 8 horas. Entonces ya una vez que hicimos todas estas acciones que van a ser iniciales para poder abordar a este paciente, se procede propiamente a la toma de estudios de laboratorio y de gabinete. Como se mencionó 2 diapositivas antes,
De manera inicial, pues se estabiliza ese paciente, se da el soporte vital, básico o avanzado de ese paciente, se mantienen cifras de presión arterial dentro de lo normal para que se pueda ocupar una terapia fibrinolítica en el caso que sea necesario. Entonces, una vez que ya se hicieron todas estas acciones que ya se hablaron anteriormente, es importante reevaluar a ese paciente en el aspecto neurológico. Esta revaloración va a ser en base al uso de la famosa escala de NIS, que es la escala del Instituto Nacional de Salud. Esta escala de NIS es la escala más empleada para la valoración de funciones neurológicas básicas en la fase aguda del ictus isquémico, tanto al inicio como durante su evolución. Está constituida por 11 elementos, las cuales nos van a permitir valorar funciones corticales, pares craneales superiores, función motora, sensibilidad, coordinación y lenguaje. Una vez que ya se realizó todo este cuestionario, podemos nosotros obtener un puntaje. Este puntaje se va a clasificar en leve, moderado, severo y muy severo. El leve que sea de 0 a 4, moderado de 6 a 15, severo de 16 a 20 y muy severo mayor a 20. Esta calificación nos va a ser muy útil para nosotros como médicos, porque con ello podemos hasta cierto punto valorar la evolución del paciente que se está presentando con ese EBC de tipo isquémico, y a la par nos va a permitir, al igual que la presión y al igual que conocer el antecedente de los fármacos que ha estado consumiendo el paciente, porque sabemos que una calificación mayor a 25 en esta escala de NIS es un rubro que nosotros debemos de considerar, porque con esto no podemos trombolizar a ese paciente. Entonces hay que recordar que si al momento de hacer esta escala, valorar con esta escala, obtenemos un puntaje mayor a 25, está contraindicado el uso de esa trombólisis. Como cuarto paso, pues tenemos la toma de estudios de gabinete. Estos estudios de gabinete deben de realizarse antes de los 60 minutos después de la llegada del paciente al servicio de urgencias. Lo ideal es que se realicen a los 45 minutos del arribo del paciente. Los estudios más empleados pues es la toma de una tomografía y una resonancia magnética. La tomografía tiene una desventaja, es que si en algún momento se van a evidenciar lesiones, estas lesiones van a aparecer al cabo de 12 o 24 horas una vez iniciada la isquemia, a comparación de la resonancia magnética, que los cambios o las lesiones de tipo isquémico se van a presentar a las 2 horas de haber iniciado la sintomatología. Entonces, lo ideal es que en todos los servicios de urgencia se tenga a la mano la forma de tomar una resonancia magnética, porque es más útil a comparación de una tomografía. Entonces, independientemente de estos dos estudios, pues el resultado nos va a permitir diferenciar si estamos ante un paciente con un EBC de tipo isquémico o con un EBC de tipo hemorrágico. Si fuera hemorrágico, entonces se debe de solicitar una interconsulta al servicio de neurocirugía para que ellos se hagan cargo de ese paciente con EBC de tipo hemorrágico. Si fuera el isquémico, y suponiendo que es lo más común que se presenta en los servicios de urgencia, que tenemos lo primero y único que tenemos a la mano, pues es la toma de una tomografía axial. Entonces, a pesar de que los cambios se detectan hasta las 12 o 24 horas, existen signos tempranos de esa isquemia que nosotros, al momento de estarlos reconociendo e identificarnos, podemos sospechar que el paciente está ante un EBC de tipo isquémico. Los signos tempranos pues es el signo del vaso hiperdenso, el signo de arteria cerebral media hiperdensa o el signo de la arteria basilar hiperdensa. Va a haber pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y blanca, puede existir el signo de la ínsula, el signo de opacamiento lenticular o inclusive el signo de la centilla cordón cortical. La toma de esta tomografía nos va a permitir, como otros aspectos que ya mencionamos, la indicación o no de una terapia fibrinolítica. En las siguientes imágenes vamos a observar esos cambios tempranos de isquemia en una tomografía para que con ello nosotros los podamos reconocer y
establecer ese diagnóstico presuntivo de una enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico. En la imagen derecha vemos la pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Del lado derecho observamos la hiperdensidad de la primera porción de la arteria cerebral media comparada con la arteria contralateral, la cual es un signo de isquemia cerebral por oclusión arterial, ya sea por un trombo o un émbolo. En la imagen de la izquierda, vemos otro signo precoz de infarto del territorio de la arteria cerebral media, el cual va a corresponder al oscurecimiento de la sustancia gris en el margen de la corteza insular, con pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. En la imagen vemos el signo en el lado izquierdo que se está señalado por la flecha roja. A la derecha, las flechas blancas marcan la sustancia gris conservada de la corteza insular. En la imagen del lado derecho vemos otro signo precoz de infarto isquémico de la arteria cerebral media. En esta imagen vamos a observar la disminución de la densidad del núcleo lenticular en comparación con el contralateral, producido por el edema subsecuente al infarto, que puede verse en las primeras horas de comienzo del accidente isquémico y en ocasiones hasta tan solo una hora después de haber iniciado la isquemia. El siguiente paso a proseguir, una vez que ya interrogamos al paciente, ya hicimos la exploración, ya realizamos la escala de NIS o inclusive hicimos uso de estudios de laboratorio de gabinete, tomografía o resonancia, y con todos estos datos podemos nosotros iniciar una terapia fibrinolítica. Sabemos, y como lo hemos venido diciendo en las diapositivas pasadas, un paciente con calificación de NIS menor a 25 es candidato, mayor a 25 es una contraindicación absoluta de que podamos someter a ese paciente a una terapia de fibrinólisis. El tiempo ideal para esta terapia es alrededor de los 60 minutos una vez que llega el paciente al servicio de urgencias. Se le puede ofrecer una ventana terapéutica de 3 a 4.5 horas. Sin embargo, se ha observado que en este tiempo puede existir el riesgo de una menor eficacia del tratamiento. Los pacientes sometidos tienen que ser mayores de 18 años con presión o cifras de presión arterial menor a 185-110. Si ese paciente no está bien controlado en esas cifras tensionales, es una segunda contraindicación absoluta de que se pueda someter a esa terapia de fibrinólisis. El medicamento más empleado para esta terapia es el famoso alteplase, el activador tisular de plasminógeno, o también conocido como TPA. En las imágenes centrales vemos las contraindicaciones absolutas y relativas que debemos de conocer para nosotros brindar esa terapia de fibrinólisis. Entonces, si ese paciente es candidato a esa terapia de fibrinólisis, pues la dosis del fármaco alteplase se inicia con una dosis de 0.9 miligramos por kilo de peso hasta un máximo de 90 miligramos. 10% de la dosis administrada se tiene que pasar en bolo en el primer minuto y el resto se tiene que pasar durante un periodo de 60 minutos. Es importante que durante la administración del medicamento se monitorice la presión arterial cada 15 minutos durante el tratamiento y por 2 horas más, luego cada 30 minutos por 6 horas y luego cada hora por 16 horas. Siempre es importante la valoración de la trombólisis intraarterial en pacientes seleccionados. Una de las recomendaciones que se tienen que seguir una vez que se le ha dado ese paciente esa terapia de fibrinólisis es no administrar anticoagulantes orales o antiplaquetarios, llámese heparina, llámese ácido acetil salicílico, las siguientes 24 horas. Si tenemos ese paciente que llega al servicio de urgencias y que ya tal vez en casa o en el servicio de consulta externa se le dio ácido acetil, con eso estamos limitando el uso de esa fibrinólisis. En este caso ya se trombolizó ese paciente, entonces esperamos esas 24 horas para nosotros poder emplear heparina o ácido acetil salicílico. Todo paciente que se someta a terapia de fibrinólisis debe de ser admitido en un servicio de terapia intensiva para darle ese seguimiento y pues
propiamente, como lo hemos venido mencionando, las cifras de presión arterial se tienen que mantener antes, durante y después de esa terapia, de esa trombólisis, porque todo eso va a generar pues cambios hemodinámicos y puede repercutir en la recuperación del paciente. Finalmente, los cuidados post-EBC, los cuales ya el paciente se trombolizó, ya el paciente está estable, el paciente va manteniendo cifras de tensión arterial dentro de parámetros normales, pues bueno, existen ciertas medidas que se tienen que ocupar y que conforman esos cuidados post-EBC. La administración de aspirina, dosis inicial de 325 miligramos en las primeras 24 o 48 horas, excepto si se trombolizó, que fue lo que mencionamos anteriormente. Mantener el control de la presión arterial, normoglucemia, saturación de oxígeno, el uso de heparinas de bajo peso molecular solo para prevenir una trombosis venosa. Tenemos que someter a ese paciente a rehabilitación y el manejo de factores de riesgo cerebrovascular modificables. Finalmente, y en manera de resumen, pues sabemos que el manejo y abordaje de ese paciente con enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico, que fue lo que hablamos en este módulo, pues va a iniciar con una valoración rápida, una valoración dirigida, una exploración o un interrogatorio adecuado y dirigido, o inclusive también ante el uso de escalas, la escala de Cincinnati o la escala de Los Ángeles, que nos va a permitir identificar ese paciente potencial con un EBC de tipo isquémico. Una vez que ya se está sospechando que ese paciente es portador de un EBC, se tiene que hospitalizar. La hospitalización y los cuidados inmediatos va a depender el tiempo de evolución. No es los mismos cuidados que se van a tener si es un paciente que inició o que tiene de inicio de esos síntomas menor a 24 horas, a que si ya lleva más de 24 horas con los síntomas propiamente. Se puede hacer uso de tomografía o resonancia magnética. Lo ideal es que se tome una resonancia magnética. Actualmente y lamentablemente en los servicios de urgencia no contamos con aparatos adecuados o no se cuenta con resonancia magnética al momento de estar valorando al paciente. Entonces es importante recordar los signos precoces de isquemia que nosotros podemos encontrar en un paciente con EBC isquémico y ante el uso de una tomografía para nosotros iniciar esa terapia. La terapia puede ser terapia de mantenimiento de soporte o incluso se puede someter a ese paciente a trombólisis. Una vez que ya se trombolizó o en su caso que solo se dio manejo expectante, pues se deben de brindar los cuidados post-EBC, los cuales se incluye desde la rehabilitación, la dieta, el mantenimiento de fármacos antihipertensivos, antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes en el caso que lo requiera, para finalmente evitar la reaparición de un segundo o un tercer EBC dependiendo el caso. Entonces con esto concluimos este módulo 7, que es el abordaje del paciente con EBC, en este caso isquémico. Continúa con el último tema de este curso en línea Urgencias Médicas 1, que es el paciente con insuficiencia cardíaca descompensada.